¿Qué es el propósito? ¿Alguna vez has comparado tu vida con la de grandes figuras como Carl Jung, Einstein o Mandela y te has sentido pequeño? Las vidas de estas personas parecen llenas de hazañas increíbles, grandes logros y un propósito claro. A veces esto hace que nuestras vidas parezcan pequeñas o sin importancia. Pero lo que a menudo olvidamos es que el valor de una vida no está solo en los grandes logros o la fama. El verdadero significado está en las pequeñas cosas que hacemos cada día, en las luchas que afrontamos en nuestro interior y en el deseo de conocernos mejor y crecer como personas. Como ellos, nosotros también podemos encontrar un camino con sentido. Este camino será único para cada uno de nosotros, moldeado por los retos a los que nos enfrentemos, los errores que corrijamos y los momentos en los que, incluso con miedo, decidamos seguir adelante. En muchos de sus libros, Carl Jung hablaba de la importancia de encontrar el sentido y conocerse mejor a uno mismo. Para él, el propósito de la vida no tiene que ver con lo que consigues, sino con quién eres y cómo eliges actuar. Jung creía que el ser humano está formado por la psique, que incluye tanto lo que sabemos de nosotros mismos, la parte consciente, como lo que no nos damos cuenta o no entendemos, la parte inconsciente. En el centro de nuestra conciencia está el ego, que es la parte de nosotros que sabe quiénes somos y cómo nos vemos. Pero hay mucho más allá del ego, cosas que no sabemos o de las que no nos damos cuenta. En las profundidades de nuestro inconsciente, donde se guardan las cosas que no entendemos o evitamos, hay algo que Jung llamó Laishir, o nuestro lado oscuro. Para Jung, es en este lado oculto de nosotros mismos donde podemos encontrar pistas para comprender nuestro propósito en la vida. Y es que el propósito de cada persona no es algo que sirva para todos, sino algo único que solo tiene sentido para uno mismo. Jung fue un médico, psiquiatra y psicoanalista suizo que creó su propia línea de estudio llamada psicología analítica. Su forma de pensar y trabajar se conoció como psicología junguiana. Escribió muchos libros importantes como La psicología del inconsciente, El hombre y sus símbolos, Los arquetipos y el inconsciente colectivo, El hombre moderno en busca del alma, La psicología de la transferencia y recuerdos, sueños, reflejos. En este vídeo aprenderemos los pasos que Jung sugirió para descubrir cómo nuestro lado más oculto, llamado lado oscuro, puede ayudarnos a encontrar nuestro verdadero propósito en la vida. Jung dijo algo muy importante: las cosas solo se te aclararán cuando mires dentro de ti. Quien mira fuera sueña, quien mira dentro despierta. Esto significa que cada persona tiene un propósito y un sentido únicos en la vida que son diferentes para cada uno. Pero para entender tu propio propósito, primero tienes que conocerte realmente a ti mismo. Muchas personas creen que ya se conocen bien a sí mismas. Quizá piense que lo sabe todo sobre su personalidad, sus puntos fuertes, sus puntos débiles y lo que quiere. Por eso, es posible que quieras ir directamente a por tu propósito. Sin embargo, Jung enseñó que, para conocerte de verdad, necesitas pasar por un proceso llamado autorrealización. Él creía que todos tenemos dos partes: una parte consciente, que es lo que sabemos de nosotros mismos, y una parte inconsciente, que es todo aquello de lo que no nos damos cuenta o no comprendemos quiénes somos. La sombra o lado oscuro es la parte oculta de nuestro inconsciente donde almacenamos deseos, emociones y características que preferimos no ver. Por ejemplo, tu sombra puede contener sentimientos como la pereza, la envidia o la ira, o incluso aficiones e intereses que consideras vergonzosos o que crees que ya deberías haber superado. Como la sombra vive en el inconsciente, a menudo ni siquiera nos damos cuenta de que existe. Estas partes de nosotros han estado reprimidas y olvidadas durante tanto tiempo que ya no aparecen en nuestros pensamientos. En cambio, nos aferramos a nuestro personaje, que es como una máscara que llevamos para que los demás nos acepten o nos admiren. Este personaje cambia según el lugar y las personas que nos rodean, porque es el papel que elegimos representar en diferentes situaciones. Quizás en este mismo momento
con esta explicación, hayas reflexionado sobre lo que hay en tu sombra. Comprender y conectar con tu sombra requiere esfuerzo y dedicación. Jung lo llamó trabajo de la sombra, que significa mirar dentro de ti y reconocer esta parte oculta. Para empezar, puedes dedicar algún tiempo a reflexionar sobre tus acciones, pensamientos y sentimientos a diario. Una buena forma de hacerlo es escribir en un diario o practicar la meditación. Pregúntese, ¿por qué actué así? ¿Era esto realmente lo que quería hacer? ¿Por qué? ¿O cuál fue mi primera reacción en una situación determinada? ¿Cómo me sentiría si estuviera en el lugar de la otra persona? Es como hacerte a ti mismo las mismas preguntas que le harías a otra persona. Jung nos enseñó que conocer tu sombra no significa convertirte o ser definido por ella. Reconocer que te sientes enfadado, por ejemplo, no significa que seas una persona enfadada. Por el contrario, es importante aceptar que esos sentimientos forman parte de ti, pero no son todo lo que eres. Otra forma de notar la influencia de la sombra es observar cómo juzgas a los demás. A menudo, lo que más te irrita del comportamiento de otra persona puede ser algo que en realidad temes en ti mismo. Esto se llama proyección. Cuando te des cuenta de que estás juzgando a alguien o enfadándote por algo que ha hecho, detente un momento y pregúntate, ¿alguna vez he actuado así? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Podría este rasgo formar parte de mi propia sombra? Hacerte estas preguntas te ayuda a comprenderte mejor y a encontrar un equilibrio entre lo que muestras al mundo y lo que guardas en tu interior. Según Jung, a menudo las cosas que más criticamos en los demás reflejan algo que estamos reprimiendo en nosotros mismos. Por ejemplo, quienes critican mucho el egoísmo pueden estar intentando ocultar sus propios pensamientos egoístas, y quienes no toleran la impaciencia en los demás pueden estar luchando contra su propia tendencia a ser impacientes. Dedicar un tiempo cada día a pensar en estos comportamientos, tal vez escribiendo en un diario o reflexionando en silencio, es un paso importante para sacar a la luz estas partes ocultas y llegar a conocerse mejor a uno mismo. Hacer que este hábito de explorar tu sombra forme parte de tu rutina es fundamental para vivir de una manera más verdadera y significativa. Jung dijo, «No quiero ser solo una buena persona, quiero ser una persona completa». Después de aprender más sobre lo que hay en tu inconsciente y quizá descubrir algunos rasgos oscuros que preferirías no tener, puede que te preguntes, ¿cómo puede esto ayudarme realmente a mejorar mi vida? Es posible que cuando empieces a entender más sobre ti mismo, te sientas aún peor. Eso es porque una vez que te das cuenta de tus lados malos, ya no puedes fingir que no existen. Jung sabía que descubrir quién eres realmente puede ser un proceso muy difícil y aterrador. Muchas personas creen que si ocultan las partes de sí mismas que no les gustan, estas características simplemente desaparecerán. Por ejemplo, alguien que contiene su ira puede parecer una persona muy amable, y alguien que lucha contra la pereza puede parecer muy productivo. Pero no es así. Aunque es importante querer mejorar, fingir que estas características no existen no resolverá el problema. De hecho, ocultar tus rasgos oscuros puede hacerlos aún más fuertes. Permanecen dentro de ti, esperando el momento oportuno para aparecer, normalmente cuando estás cansado, estresado o atravesando dificultades. Por ejemplo, las personas que no aceptan que están enfadadas son las que tienden a tener ataques de ira de vez en cuando. Del mismo modo, quienes intentan ignorar la pereza pueden acabar tan agobiados que sufren burnout. Fingir que algo no existe no hace que desaparezca. Ahora que conoces tu sombra, puedes empezar a tratar con ella de una forma diferente y más consciente. Todo lo que encuentres en tu sombra, puedes utilizarlo a tu favor. Por ejemplo, la ira no es mala en sí misma. Solo se convierte en un problema cuando es exagerada o está fuera de control. Pero si alguien te hace daño de verdad, la ira puede ser una fuerza que te ayude a protegerte. La gran pregunta que tienes que hacerte es, ¿cuándo tiene sentido actuar ante una emoción y cuándo es mejor no hacerlo?
¿Cuándo es útil llevar mi máscara o mi personaje y cuándo puedo ser yo mismo sin necesitarlos? Si empiezas a pensar en tus emociones de una forma más cuidadosa, sin limitarte a clasificarlas como buenas o malas, podrás mejorar mucho tu vida y tu bienestar. Por ejemplo, la envidia puede inspirarte a esforzarte más para conseguir lo que quieres. La pereza puede ser una señal de que necesitas descansar. La impaciencia, cuando es el momento adecuado, puede ayudarte a actuar con más rapidez. En lugar de ignorar lo que hay en tu sombra, lo ideal es aprender a integrar estos aspectos en tu personalidad. La sombra no está ahí para hacerte daño, sino para enseñarte algo importante. Esos rasgos que intentas ocultar forman parte de lo que eres y siempre estarán contigo. Cuando los aceptas y aprendes a vivir con ellos, puedes crecer realmente como persona. El autoconocimiento y la capacidad de utilizar todas tus facetas son pasos fundamentales para descubrir tu propósito en la vida. Cuando tu sombra está integrada, te vuelves más completo. Te sientes más equilibrado, verdadero y en armonía contigo mismo. Al aprender a lidiar con tu sombra, descubres quién eres realmente, lo que facilita la comprensión de lo que quieres y necesitas de la vida. Trabajar con la sombra y con la superación personal es un proceso continuo. Siempre habrá algo que se pueda mejorar. Y cada vez que trabajas para ser mejor persona, estás añadiendo más sentido a tu vida. Según Jung, eres lo que haces, no lo que dices que harás. Esto significa que cuando sabes quién eres en realidad, entiendes cómo lidiar con tus rasgos oscuros y tienes claro en qué crees, necesitas demostrar todo esto a través de tus acciones. El propósito de la vida no es algo que se descubre solo pensando, sino actuando. Jung creía que la autorrealización debía reflejarse en lo que haces, no solo en lo que dices que vas a hacer. Si quieres ser de una determinada manera o conseguir algo, tienes que actuar en consecuencia. En lugar de vivir de forma reactiva, limitándote a responder a lo que ocurre, empieza a tomar iniciativas. Por ejemplo, no esperes a que la gente se te acerque, toma la iniciativa y haz amigos. No esperes a que te asciendan en el trabajo, crea un plan y trabaja para conseguirlo. Y sobre todo, no esperes a que la vida cobre sentido por sí sola. Dale sentido a tu vida con tus elecciones y acciones. Hoy en día, muchas personas viven reaccionando a lo que ocurre a su alrededor, sin tomar realmente las riendas de su propio camino. Incluso quienes trabajan para explorar su sombra y mejorarse a sí mismos solo están dando el primer paso. Trabajar en uno mismo es esencial, pero no suficiente. Sí, después de enfrentarte a tu sombra, crees que ya has hecho suficiente y puedes relajarte, te estás limitando. Quedarte quieto es lo que te encierra en una vida sin sentido. Entonces, ¿cómo empezar a vivir más activamente? El secreto es desafiarte continuamente. Una vez que hayas explorado tu sombra y hayas empezado a mejorar basándote en lo que has descubierto, es importante dar pasos adicionales. Pregúntate con frecuencia, ¿en qué creo? ¿Cuáles son mis creencias espirituales o religiosas? ¿Cuáles son mis principios y valores? ¿Cómo actúo a diario? ¿Qué quiero conseguir este año y en los próximos 5? ¿Cómo puedo contribuir al mundo? ¿Qué espero de los demás? Puedes escribir estas preguntas o reflexionar sobre ellas en momentos de meditación. Tus respuestas serán pistas claras sobre lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si quieres convertirte en autor y publicar un libro, no sirve de nada que solo sueñes con ello. Muchas personas tienen ese deseo, pero pocas toman las medidas necesarias para hacerlo realidad. Lo mismo ocurre con cualquier objetivo. Tus pasos, no tus pensamientos, son los que definen quién eres y la vida que construyes. Muchas personas esperan la inspiración perfecta o un momento más tranquilo, creyendo que al final el libro se escribirá solo. Viven de forma reactiva, pensando que cuando llegue el momento adecuado, todo fluirá de forma natural. Pero eso no es cierto. Si de verdad quieres ser autor, tienes que cambiar esa mentalidad. Un autor dedicado escribe a menudo, siguiendo una rutina incluso cuando no se siente inspirado. Cuando se enfrenta a bloqueos creativos, busca consejo, prueba nuevos ejercicios o estrategias para seguir adelante.
termina una historia no solo porque está motivado, sino porque es disciplinado. Luego dan activamente el siguiente paso poniéndose en contacto con editoriales, agentes literarios o profesionales del sector. Por supuesto, no todo el mundo encuentra sentido en los objetivos relacionados con su carrera. Algunas personas tienen objetivos más abstractos o personales, como influir positivamente en las próximas generaciones. Esto puede hacerse de varias maneras, siendo padre o madre, trabajando como profesor, creando una ONG para ayudar a los jóvenes, actuando como consejero juvenil o incluso implicándose en política. Lo más importante es decidir cómo quieres conseguir este objetivo y qué acciones debes emprender para lograrlo. Siempre que reflexiones sobre tus valores y creencias, pregúntate cómo puedes convertirlos en algo práctico. Es posible vivir de forma reactiva, limitándose a responder a lo que ocurre, pero es imposible encontrar un verdadero sentido a la vida sin pasar a la acción. El sentido requiere acción. Afronta tus miedos para encontrar tu propósito. Jung dijo, «Donde está tu miedo, allí está tu tarea». La gente suele vivir de forma reactiva, no por pereza o falta de motivación, sino por miedo. Pasar a la acción significa asumir riesgos, y eso puede dar miedo. Por ejemplo, si tienes una idea para un libro, tienes que enfrentarte al miedo a que no te guste lo que escribes para empezar a plasmarla en papel. Una vez que el libro está listo, tienes que enfrentarte al miedo al rechazo cuando intentas publicarlo. Toda acción implica la posibilidad de que algo salga mal, por eso hay que tener valor para ser activo. Valor no significa no tener miedo. No hay que ignorar el miedo, porque si se hace, acabará volviendo a las sombras y tendrá aún más control sobre tu vida. Hay que reconocer el miedo. Cuando te enfrentes a algo que tienes que hacer pero te sientas atascado, pregúntate, ¿qué podría salir mal? ¿Cómo lo afrontaría si así fuera? A menudo, el miedo puede reducirse si se está preparado. Sin embargo, prepararse no es lo mismo que quedarse atascado en pensamientos ansiosos o imaginar escenarios improbables. Céntrate solo en lo que es realmente probable y en lo que puedes hacer para afrontar esas posibilidades. Si quieres publicar un libro, es importante que estés preparado para algunos rechazos de agentes literarios, o incluso para que nadie se interese en representarte al principio. Pero también prepárate para encontrar a alguien que crea en tu trabajo o incluso para publicar tú mismo el libro. No pierdas el tiempo imaginando escenarios exagerados como rechazos interminables, que alguien te robe la idea o que te ridiculicen. Estos pensamientos son poco probables y no ayudan en absoluto. Cuando analizas lo que te causa miedo y te preparas para afrontarlo, ya estás abordando una buena parte de él. Puede que el miedo nunca desaparezca del todo, pero haciendo lo posible por minimizarlo, lo que queda es actuar con valentía. Valentía no significa eliminar el miedo, sino afrontarlo de frente. Nadie que haya conseguido algo importante en la vida lo ha hecho evitando lo que le daba miedo. Como dijo Jung, «Donde está tu miedo, allí está tu próxima tarea». Lo que temes puede indicar lo que dará más sentido a tu vida. En otra cita de Jung dice, «Incluso una vida feliz no puede estar exenta de una medida de oscuridad», explicando que la felicidad perdería su valor si no estuviera equilibrada por la tristeza. Reflexionemos. Si te conoces a ti mismo, trabajas para mejorar, actúas con determinación y asumes riesgos, ¿eso te garantiza una vida perfecta? Nadie tiene una vida perfecta. Las personas más influyentes del mundo se han enfrentado generalmente a grandes retos porque son las que asumen más riesgos. No se dejan vencer por los malos momentos y siguen adelante, a pesar de las dificultades. Aceptar los momentos malos y decepcionantes de la vida es esencial para encontrar sentido y propósito. De hecho, es precisamente esta mezcla de buenos y malos momentos lo que da sentido a la vida. Una vida compuesta solo de alegrías y triunfos carecería de sentido, porque la felicidad solo tiene valor real cuando se compara con la tristeza. No se puede ganar sin la posibilidad de perder, del mismo modo que no puede haber luz sin oscuridad. Siempre que ocurra algo malo, intenta verlo desde otra perspectiva. Las dificultades y los errores son oportunidades de aprendizaje. Cada vez que ocurre algo, tu reacción puede enseñarte algo nuevo sobre ti mismo.
Los momentos difíciles son esenciales para el autoconocimiento y te ayudan a comprender mejor tu sombra. Por ejemplo, nadie se da cuenta de que necesita ser más práctico si nunca ha fracasado por falta de pragmatismo. Del mismo modo, nadie descubre que es resistente y fuerte si nunca ha experimentado una situación que requiriera estas cualidades. Las dificultades son las que dan forma a lo que somos y nos ayudan a crecer. Imagina que escribes una novela y la rechazan todas las editoriales a las que la envías, o que dejaste un trabajo seguro para volver a estudiar y al final las cosas no salieron como esperabas. Por supuesto, estas situaciones pueden enseñarte valiosas lecciones y ayudarte a apreciar más las cosas buenas que se te presenten en el futuro. Pero, ¿da eso por sí mismo más sentido a tu vida? Según Jung, el sentido de la vida no está solo en alcanzar tus metas, sino en el proceso de actuar y descubrirte a ti mismo. Quería decir que tu vida no adquiere valor porque hayas conseguido publicar un libro o convertirte en un político de éxito. El significado reside en lo que hiciste para intentar llegar hasta ahí. Aunque no consigas el resultado esperado, lo importante es que actuaste y te esforzaste. Te conviertes en una persona única que es realmente quien eres. Eso en sí mismo es algo profundamente significativo. Dar sentido a tu vida es un proceso que nunca termina. Siempre estarás conociéndote mejor, fijándote nuevas metas y actuando para alcanzarlas. Habrá momentos buenos y malos, y es esta mezcla la que hace que tu vida sea especial. ¿Qué haces hoy que aporte más significado a tu vida? Puede ser algo pequeño o grande. Compártelo en los comentarios. Podría inspirar a otras personas que buscan un mayor propósito en su vida cotidiana. Tus logros, tus fracasos, tus intentos y tu determinación forman parte de tu propia historia. Así que siéntete siempre orgulloso de las cosas que has intentado, aunque no todas hayan funcionado. Es de este esfuerzo de donde surge el verdadero propósito. Así que aprecia todo lo bueno que hay en tu vida, aunque parezca pequeño. Siéntete orgulloso de cada victoria, por grande o pequeña que sea. Agradece las cosas que salen bien y sobre todo, recuerda, tu vida tiene un propósito mientras sigas siendo lo mejor que puedes ser. Sin embargo, si te resulta difícil encontrar o incluso afrontar este propósito, puede que tu autosabotaje esté obstaculizando este proceso. Para superar este autosabotaje, haga clic en el vídeo de la pantalla y vea ahora mismo cómo puede vencerlo.